Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, y el tema lo conocemos aquí, servicio, culto, la mejor traducción, adoración, razonada, razonable, racional, a la luz de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, la fórmula, las misericordias de Dios, su perdón, en la justificación de nuestros pecados, la adopción de hijos, la regeneración del Espíritu, dando inicio a todo un proceso de transformación en nuestras vidas. Lo único que podemos hacer, lo mínimo, es devolverle nuestro corazón a este Dios que se entregó por nosotros como creyentes. Y en el versículo 2, esto resulta en que ya no seamos conformados, moldeados. Es una palabra técnica en donde se habla de un molde de cera y el objeto que vamos a sujetar a ese molde se va a formar en la imagen, ¿no? Del objeto que le estamos imponiendo. Y eso es el argumento aquí de no ser conformados, moldeados, hechos semejantes a este mundo presente, malvado, la Babilonia de este mundo que se opone a Dios en todas sus formas y maneras, sino que seamos transformados. Sed transformados, esa es la palabra griega que habla de la metamorfosis, que termina convirtiendo una cosa en otra, y por la renovación de nuestra manera de pensar, como vamos a ver el día de hoy, un poco más a fondo esto, y el resultado para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, te damos gracias por este tema, por la oportunidad de profundizarnos, de detenernos un poco más con la esperanza de que sea de bendición, de dirección, de guía, de tu palabra en relación con los puntos que vamos a abarcar. Te pedimos por cada creyente para que podamos tomar muy en serio estos puntos y hacer las aplicaciones pertinentes en nuestras vidas. Por los que no te conocen, te pedimos nuevamente para que vean cuán errados, cuán extraviados están, fuera del camino, fuera de tu verdad, alejados de tu presencia, de tu salvación y de tu guía y dirección en sus vidas. Te pedimos por esas personas para que aprendan nuevamente su necesidad de Cristo el día de hoy. Y por eso te damos las gracias en su nombre. Amén. Hoy ya llevamos un tiempo con este asunto de nuestra identidad y la transformación de nuestras vidas y los cambios que esto trae a la vida de cada creyente. Y lo que nos interesa aquí de entrada, de introducción el día de hoy, es este punto que no debemos perder de vista, ¿no? Este punto en donde la meta es que cada creyente, en Romanos 8:28, ¿no? La fórmula, ha sido destinado a ser hecho semejante a Cristo. Es 8:29. Los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es la meta de todo lo que Dios hace en nuestra nueva identidad. Quiere moldear y transformarnos para que seamos semejantes a su Hijo. Nos quiere perfeccionar. Esto es una palabra técnica que quiere decir, nos quiere madurar y transformar. Y inevitablemente este proceso no terminado en esta vida, estamos todavía en el proceso, ¿no? Este proceso en que estamos metidos, este proceso
Estoy luchando aquí con esta maquinita que no quiere trabajar. Este proceso de transformarnos, de cambiarnos, es continuo. Y el punto crucial aquí es de no perder de vista la meta. Y todo lo que se relaciona con la guianza divina, se relaciona con la meta. Y esta meta a la cual estamos siendo encaminados, conducidos, arrastrados en varios sentidos, ¿no? De ser hechos semejantes a Cristo, es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Así de sencillo, ¿no? La meta. Y lo que no debemos perder de vista en esta miniserie de estudios, ¿no? Es que esta semejanza de Cristo va por muchos caminos. Es semejantes a Cristo en obediencia, semejantes a Cristo en submisión voluntaria a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es semejantes a Cristo en la disposición, incluso en un momento dado, de sufrir por nuestra fe. Es semejantes a Cristo en mansedumbre, en humildad, no sobreestimándonos a nosotros mismos, sino reconociendo la verdad acerca de quiénes somos a de veras sin Cristo. Es semejanza a Cristo en autonegación, como vimos hace poco, ¿no? En relación con la voluntad de Dios, estamos detenidos con esto. Se requiere, y a este punto volveremos, autonegación en toda una serie de cosas para que se haga la voluntad de Dios. Pero semejantes a Cristo, y la lista la conocemos: en servicio, en amor, en la belleza de santidad y en los frutos y gracias del Espíritu. Eso es lo que Dios está obrando en nosotros. Su plan, que no puede ser alterado, que no puede ser manipulado, que en un sentido drástico, hay que volver a decirlo, ese plan que no puede fallar, ¿no? Quiere decir que Dios hará lo que se tenga que hacer para acercarnos, antes de sacarnos de este mundo, para acercarnos a la meta. Y esto tiene implicaciones importantísimas para nuestro tema. Dios hará lo que se tiene que hacer, cueste lo que cueste, ¿no? Ya lo hizo al entregar a su hijo, hizo lo máximo que se pudo haber hecho, y ahora todo lo demás es menos, pero lo que te cueste a ti, lo que me cueste a mí, lo que nos cueste a nosotros, si en verdad somos creyentes, eso es lo que Dios hará en nuestras vidas, a la luz de la meta. Y esto quiere decir cualquier sacrificio, cualquier sufrimiento. Lo vamos a ver, se lo estaba comentando con mi esposa en uno de los próximos estudios, no sé exactamente cuál. ¿Cómo le fue obligado a voy a decir negro, sereno? What was his name, son? My mind's gone blank. Que le fue obligado a cargar la cruz. Quiero decir, Simón, le fue obligado a hacer algo espantoso, extraordinario. Lo agarraron y a fuerzas le obligaron a acercarse a aquel condenado a morir y a ayudarle. Es un tema espantoso que se relacionó con lo que estaba diciendo hace un momento, cualquier cosa, ¿no? Y estoy resistiendo la tentación de decir más sobre este ejemplo. Es tremendo el ejemplo. Es ese tema. Lo que al principio no le gustaba para nada. Cuán vergonzoso, cuán espantoso, cuán doloroso tener que acercarse al Nazareno y ayudarle en la marcha de la muerte hacia rumbo al Calvario. ¿Cómo? Y eso es lo que sucede en la vida de cada creyente, como veremos, en algunos sentidos: dolor, agonía, sufrimiento, sacrificios. Claro que sí. Y la regla: Dios te va a lastimar. Te lo aseguro, te va a lastimar, pero jamás te va a perjudicar, ¿no? Esta regla infalible en relación con lo anterior.
Y este Dios que no se va a contentar con menos. Nosotros, tú y yo, nos contentamos con la persona que somos, pero Dios no está contento. Y este Dios que es tan fácil de complacer y agradar y tan difícil de satisfacer, este Dios hará lo que se tenga que hacer. Y tú y yo, en este sentido, somos obligados a cooperar con este proceso. Y esto es nuestro tema, la guianza divina, la toma de decisiones, elecciones, que son una parte, escuchen cómo lo voy a decir, esta toma de decisiones, esto de seguir muy de cerca la guía divina. Estas decisiones cotidianas son una parte grande o pequeña de este mismo proceso. Estos cambios en tu vida, estas decisiones que te hacen o cada vez más semejante a tu Señor, cada vez más te acercan a esta semejanza, o lo contrario, o sea, cada vez más te estás acercando a la persona que fuiste destinado a ser en este plan, o cada vez más te estás alejando, cada vez más semejante al hombre nuevo, o cada vez más semejante al viejo hombre en Romanos 6. Y es la acumulación de estas decisiones tomadas por tu voluntad cotidianamente, es la acumulación de estas decisiones grandes y pequeñas que te hacen semejante, más semejante a una criatura celestial o más semejante a una criatura infernal. ¿Se acuerdan del argumento? La criatura celestial más adaptada, preparada para el cielo, o más como una criatura diabólica más apta, más apta para el infierno. Eso es lo que está pasando en la vida de cada ser humano todos los días. O nos volvemos cada vez más semejantes a Dios o más semejantes al diablo mismo. ¿Cuál de estas dos realidades está pasando en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas? Porque esto es lo que está pasando en la historia personal de cada quien. Más semejantes al hombre perfecto, Cristo Jesús. No es el camino de ganar o merecer o comprar la salvación. No, ese es el destino hacia donde vas. O más semejante a Satanás mismo. ¿Cuál de estas dos realidades están ocurriendo en nosotros? Ahora, agarrando el hilo de nuestro tema que hemos estado viendo, estamos ya en la parte sobre fuentes y medios de guianza. Vimos hace 8 días la Biblia, ¿no? Hicimos un resumen a grandes rasgos de cómo la palabra de Dios, cómo Dios nunca nos va a guiar en contra de su palabra. La lista de preguntas que hay que volver a repasar, que están en 1 Corintios 6, que están en 1 Corintios 10, no vamos a ni ver los textos, las preguntas las conocemos en un contexto bíblico. Es la cosa que yo estoy contemplando en la guía, la guía divina. ¿Es esa cosa lícita? Es increíble las personas que no pueden entender ese punto. Lo que pretendo hacer es algo prohibido, ilícito, o algo aprobado por la palabra de Dios. Tremendo el primer punto, ¿no? El uso de la Biblia y las preguntas. Todo me es lícito. Es una cuestión de tu libertad cristiana, es una cuestión de tu libertad. Un ejemplo clásico con la viuda, le dice Pablo, cásate con quien quieras, con tal que sea en el Señor, ¿no? ¿Tengo licencia para casarme con quien sea? Sí, pero con tal que sea en el Señor. ¿Es la cosa lícita o no? Tantos ejemplos. Las preguntas, ¿cómo me va a afectar esa cosa? ¿Me va a dominar? ¿Me va a controlar? ¿Me va a esclavizar? O la siguiente pregunta, ¿me va a edificar? ¿Me va a ayudar a acercarme a la meta?
¿Y cómo afectará a otras personas? La lista de preguntas la conocemos, la repasamos rápido hace 8 días. Y la pregunta más importante, ¿glorificará a Dios? Lo que estoy contemplando hacer, ¿esto glorifica a Dios? Ah, caramba, las preguntas, ¿no? Que nos obligan a buscar en la palabra de Dios las respuestas. Esta pregunta de si lo que estamos contemplando, ¿no? Es algo lícito o no. Lo sigo diciendo, es increíble las personas que no pueden entenderlo. Y la pregunta de si me va a ayudar en sentido espiritual, me va a edificar, o sea, me va a ayudar en mi testimonio, me va a ayudar en mi santificación, me va a ayudar en mi transformación, me va a edificar más y más y más para que yo sea semejante a mi Señor, lo que estoy contemplando. Y la pregunta de si me va a dominar, de si es, a fin de cuentas, un obstáculo, una obsesión, un ídolo, ¿no? Fabricado en mi propio corazón, que en vez de ayudarme, me va a perjudicar. Y cuántas personas, la forma que no pueden ser honestos, ¿no? En contestar, en responder a las preguntas. No están buscando cómo me va a ayudar en sentido económico, cómo me va a ayudar en sentido material, cómo me va a ayudar en todo menos lo anterior. ¿Cómo afectará a otras personas? Que ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Cómo perjudicará, cómo ayudará a otros? Es una pregunta en la guianza divina, en la guía divina. Y esta pregunta de si puedo hacer tal o cual cosa glorificando a Dios, así. Glorificando a Dios con mi vida, haciendo tal o cual cosa. Increíble la pregunta, ¿no? Y sus implicaciones. Pero lo dejo para volver a lo que vimos terminando hace 8 días. Tenemos que apurarnos el día de hoy porque me toca salir huyendo. El helicóptero va a llegar. No voy a decir a qué hora nos va a trasladar a Ciudad Neza, ¿no? Pero escuchen, terminamos hace 8 días con el papel de la conciencia. Es más de lo mismo, la conciencia, que funciona como ley y juez, ¿no? Acusando o excusándonos nuestros propios pensamientos en relación con un conocimiento que cada creyente tiene de la ley moral de Dios escrito sobre su corazón. La conciencia que funciona como ley y juez, aplicando ese conocimiento del bien y el mal a nuestra conducta, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras metas. Esta palabra que aquí tengo 2 veces en el libro de los Hechos, 20 veces en las epístolas, 5 veces tan solo en Hebreos, 3 veces en Primera de Pedro, la misma palabra griega que nosotros la tenemos en nuestras Biblias traducida como la conciencia. Y las reglas que mencioné terminando, bienaventurado al que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, con lo que hacen, que no seamos hipócritas, ¿no? No seamos condenados en nuestra misma conciencia por la cosa que estamos haciendo. Y la regla infalible en esto, todo lo que no se hace por convicción de estar haciendo lo correcto, Romanos 14:23, la lista de preguntas, tremendas preguntas sobre este punto de tu conciencia, la guía divina, todo lo que no se hace por medio de la fe, en nuestras versiones antiguas, ¿qué es esto por medio de la fe? Lo que no se hace por medio de fe es pecado. Todo lo que no procede de la fe, todo lo que no se hace con la plena certidumbre y convicción de estar haciendo lo correcto. Y eso es la regla más discutida quizás en la lista de preguntas, y especialmente en relación con la conciencia, porque es la intención. Lo que pretendo hacer pudiera o no ser la voluntad de Dios, no lo sé. No hagas nada. Pudiera ser bien o mal, pero no estoy seguro, entonces mejor no. Todo lo que no se hace por la plena convicción de estar haciendo lo correcto en tu misma conciencia, esta convicción, plenamente convencidos, en tu propia mente, es una de las traducciones modernas,
Y ese es el argumento en Romanos 2, los pensamientos unos contra otros, acusándose, excusándose. Hay un pleito internamente en tu conciencia. No actúas sin resolver eso. Tu conciencia, que es personal e impersonal, está sobre la mesa. Tu conciencia, que no te pertenece. Escuchen lo que estamos diciendo. Tu conciencia le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. En ese sentido, toda conciencia es igual. Es ese instrumento misterioso de autojuicio, de autoexamen, y en donde terminarás dando luz verde o no a lo que pretendes hacer. Tu conciencia, escuchan, le pertenece a Dios. Y puede haber una diferencia de opiniones en Romanos 14 sobre bebidas y comidas y días festivos y otras cosas que no nos interesan el día de hoy. Pero tu conciencia le pertenece a Dios y la tienes que alinear, la tienes que calibrar, la tienes que confirmar con la palabra de Dios. Las opiniones humanas no cuentan. Es lo que Dios dice. Tú no eres el Señor de tu conciencia. Tú no eres el dueño de tu conciencia. Ningún ser humano lo es. Dios es el dueño. Dios es el Señor de cada conciencia humana. Y en el contexto cristiano, previo a ser convertidos a Cristo, sucedió este misterioso asunto de convicción de pecado, en donde la voz de Dios en tu conciencia te hablaba de tu culpa, de tu pecado, de tu necesidad, de tu rebeldía, etc. Y tú tratabas de silenciar, de acallar tu misma conciencia, ¿no? Y el proceso de convicción de pecado despierta tu conciencia y comienza a alinearla, comienza a formar el criterio del bien y el mal en tu conciencia en conformidad con esto. Y así, para el resto de tu vida. ¿Cómo estás educando? ¿Cómo estás calibrando? ¿Cómo estás enseñando? ¿Estás tratando de borrar el disco duro, reemplazar la información, poner nuevas pautas de conducta, nuevas definiciones de bien y mal, para que tú puedas hacer lo que quieras y librarte de una mala conciencia? Este asunto a lo largo del Nuevo Testamento no lo vamos a discutir el día de hoy, de una conciencia débil, de una conciencia herida. Esos son términos bíblicos, de una conciencia contaminada, dice en Tito y 1 Corintios, una conciencia peor, quemada, insensibilizada. Y la gente, a lo largo de su vida, los inconversos, a eso se dedican, a destruir por completo el funcionamiento correcto de su misma conciencia. Y lo hacen, y hay que terminar este punto. Estoy repasando lo del domingo pasado. A propósito, la repetición es necesaria para ti, para mí. Estas personas que están constantemente tratando de silenciar y acallar su conciencia, aplastándola, al volver a repetir los mismos pecados una y otra vez, para insensibilizar, la palabra griega técnica cauterizar. De 1 Timoteo 4:2 el texto, de Efesios el mismo argumento, capítulo 4, después de haber insensibilizado su conciencia, se entregan a todo tipo de lascivia, a todo tipo de perversiones, ¿no? Con una conciencia insensibilizada por completo. Eso es lo que los inconversos hacen, y los creyentes hacemos lo contrario. Estamos tratando de sensibilizar, de educar, de activar nuestra conciencia. Y esto es un ejercicio que sucede cada domingo, cada culto, cada oportunidad de acercarnos a nivel individual, personal, devocional o en forma colectiva a este libro. Es lo que estamos haciendo. Y los que siguen el otro camino de insensibilizando su conciencia terminan discapacitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo van a ser guiados entonces? ¿Cómo? Terminan llamándole al mal el bien y el bien mal. ¿Cómo van a ser guiados entonces? Y estas personas que, con tal que en el texto en Romanos 2, pueden ganar el debate internamente.
Ahí están discutiendo en sus mismos pensamientos. Y hay dos voces, hay dos voluntades que pretenden tener el poder ejecutivo para decir que sí o que no. En teoría, ¿cómo dos? Si se trata de un creyente, el viejo hombre, el nuevo hombre, ahí están en debate sobre algo. ¿No? Si se trata de un inconverso, ese inconverso está discutiendo con la ley de Dios los restos y remanentes de esa ley que sigue escrita en alguna forma sobre su mismo corazón. Y ahí están discutiendo, justificándose, excusándose, echando la culpa a terceros, poniendo todo tipo de pretextos, todo tipo de excusas para que puedan hacer lo que quieren hacer. Somos expertos en eso. Y nos enojamos tanto con quien sea, la persona que cuestiona, la persona que pone en duda, la persona que señala, la persona que nos habla de algo que pudiera ser contrario a lo que estamos pensando o planeando hacer. Y nos enojamos con el mensajero porque no nos gusta el mensaje. Y somos expertos en discutir a favor nuestro, expertos en justificarnos, en la autojustificación. ¿No? Y eso es el teatro que vemos todos los días en redes sociales, el teatro que vemos todos los días en los discursos políticos, socioeconómicos a nivel nacional y internacional. La gente llevando a estos foros públicos todo lo que está pasando por dentro. La Unión Americana en una explosión de coraje, de ira. Dejaron a cientos y no miles de personas en manos de los talibanes. Y la Casa Blanca sale con que el éxito más grande en la historia americana. El 85% del público diciendo no, no. ¿Cómo que no? Dice la Casa Blanca. Es un ejemplo absurdo, no, pero real, de cómo eso sucede. Y otros, hay que dejar eso. Tratan de acallar su conciencia con las diversiones, con los pasatiempos, con el trabajo, con los quehaceres, con las responsabilidades de la vida. Otros con los vicios, con las adicciones, con las drogas, con el alcohol. La gran mayoría de las personas adictas a alguna sustancia están huyendo de una conciencia, la cual no les deja en paz. Están huyendo. Y tan solo la droga sirve, tan solo la bebida es suficiente para que puedan librarse, para que puedan escapar por un tiempo de la voz de su conciencia. Y otros en forma sistemática recapacitando, reorientando, reprogramando, recalibrando la conciencia. Comenzando en el kinder, si se puede. Comenzando en la primaria, es necesario comenzar con la edad más temprana posible. Así lo dejo, ¿no? El punto sigue siendo que tu conciencia, y si no hay paz, si no hay tranquilidad, y lo comenté el domingo pasado, el diablo anda vendiendo una paz falsificada y fabricada a la conciencia de muchas personas. Como lo hizo con Judas, como lo hizo con Pilato, como lo hizo con Demas, como lo ha hecho contigo y conmigo. Y Dios tira una granada, ¡pum! Explota la granada, ¿no? Y la ilusión de esa paz falsa se desvanece en tu corazón. Ahora, en el tiempo que nos resta, 2 puntos vamos a discutir. Primero, y este tema es gigantesco, lo voy a hacer a grandes rasgos. En esta búsqueda de guía divina, en la lista de cosas, más información, examen de los motivos, son temas que hemos estado comentando
anteriormente. Ahora llegamos a 2 puntos en relación con lo anterior y la conciencia. La necesidad de sabiduría. Lo vamos a discutir en parte el día de hoy. Y por último, el miedo que todo esto engendra en cantidad de personas, ¿no? Increíble. El temor que tienen de la guía divina en sus vidas, ¿no? El terror que esto ocasiona, pensando, no, si yo fuera de veras a buscar la guía divina, estoy tan aterrado porque Dios me pudiera guiar a hacer algo que no quiero hacer, o algo contrario a lo que he planeado, o algo que contradice todo lo que ha sido el proceso de convencerme a mí mismo de algo. Dios pudiera convencerme de mi error, de mi pecado incluso. Y hay un miedo increíble, ese punto. Lo veremos terminando. Miedo de hacer la voluntad de Dios. Lo que comentábamos el domingo pasado, el problema con medio mundo, no es que no pueden saber la voluntad de Dios, sino que no quieren hacer la voluntad, o que tienen miedo de la voluntad de Dios. Increíble. Ahora comencemos con Santiago. Vean aquí la fórmula de Santiago 1, en donde se da por sentado nuestra necesidad de sabiduría. Eso es un tema gigantesco. Predicamos hace tiempo una miniserie sobre esta sabiduría. Santiago 1, las tribulaciones, las pruebas, las hemos de tomar como algo que Dios está usando en el contexto anterior de moldear y transformarnos. Santiago 1, ¿no? Tened por sumo gozo todo esto. El versículo 2, diversas tribulaciones y pruebas. Y cada uno de los términos aquí es una orden, es un mandamiento. Tengan por sumo gozo, versículo 2. Sepan, sabiendo, lo traducen como gerundio en nuestra versión antigua, que todo esto es para moldear. Y en el versículo 4, formar la persona que Dios quiere que seamos. Una persona es la ilustración de una estatua, de una obra de arte, en donde el escultor es una escultura, está con el martillo, con el cincel, con el ácido, con todo un paquete, formando de esta masa de piedra una obra increíble de arte, ¿no? De belleza. Eso es el argumento en el lenguaje original en el versículo 4. Y Dios quiere que seamos, la versión antigua dice cabales, completos, maduros, sin faltar en ningún punto. Es lo que está sucediendo. Y hay que tener esto como la regla que tenga, esto requiere paciencia, y dice hay que tomar y hay que saber y hay que dejar que Dios haga su obra en el versículo 4. Y en el versículo 5, nuestro tema, y hay que pedirle sabiduría. Hay que pedir sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hay que pedírsela. En la versión antigua, demandar es la traducción. Exigir que Dios nos proporcione dicha sabiduría. Y el texto se convierte de una petición en una promesa. Y dice que este Dios dará a todos los que le pidan esta sabiduría. Se la va a dar a esta persona, se les va a dar a estas personas abundantemente, sin reprochar. ¿No? El tema de las dudas es un tema que nos queda para un futuro aquí. Y luego en 6, hay que hacer todo esto en fe, no dudando. No dudando. Eso es el tema anterior. No dudando de la voluntad de Dios. Eso lo dejamos. Ahora, rápido. Una traducción de esta fórmula al final nos adquiere en la versión antigua, sin menospreciar a nadie,
Las personas que se le acercan y le piden a de veras sabiduría, Dios no les va a menospreciar, ¿no? Sino lo contrario. Eso es lo que le agrada, ¿no? Y a todos los seres humanos en la guía divina nos hace falta esta sabiduría divina, que es la capacidad de tomar decisiones correctas, en síntesis, que es la capacidad de tomar decisiones basadas en el conocimiento de la palabra de Dios, decisiones que cumplan con un perfil que terminan siendo la voluntad perfecta, buena, agradable, lo que le va a glorificar, es lo que estamos buscando. En todas las decisiones importantes de la vida se requiere sabiduría. En todas las relaciones interpersonales en la vida se requiere esta sabiduría. En relación con toda una lista de cosas en tu chamba, tu vocación, y es un tema que vamos a incluir antes de terminar esta parte sobre la guía divina, en tu chamba, en tu trabajo, en tu vocación, en todas las responsabilidades de la vida, es una lista en la mayordomía, nos hace falta sabiduría práctica, moral, intelectual y espiritual, como vamos a ver aquí un momento. Esta sabiduría va por muchos caminos. La sabiduría práctica en la toma de decisiones comienza con la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Lo que vimos hace 8 días acerca de los hechos, de ver las cosas tales como son. La capacidad de ver la diferencia entre el bien y el mal para tomar decisiones sabias. La capacidad de entender lo que importa en la vida, a esto llegaremos, y lo que no importa en la vida. Esa es una necesidad que todos nosotros la tenemos. De igual manera como la necesidad de tener sabiduría moral, es sabiduría en relación con las cuestiones éticas y morales en la vida. La justicia, la equidad, por un camino, y por otro camino, la sabiduría moral para amar correctamente a nuestro prójimo. De igual manera como la sabiduría intelectual. Son subdivisiones, no nos vamos a detener con todo esto, pero es importante ver el panorama. La sabiduría intelectual tiene que ver con la capacidad de analizar, la capacidad de comprender, la capacidad de entender y usar correctamente la mente, el intelecto. Para lo anterior, para que veamos las cosas tales como son. La realidad, no como quisiéramos que fueran, sino la realidad tal cual. La sabiduría intelectual, la sabiduría lo que llamamos objetiva, no sujeta a tu criterio, sino a un criterio objetivo, la verdad, intelectualmente hablando, ¿no? Y la deshonestidad intelectual es el problema número 1 en el mundo científico, incluso de medicina. Por favor, se convirtió la medicina en medio de esta pandemia en un asunto en la mayoría de los países el 100% político. Y los científicos, médicos, investigadores y doctores salen a mentir y engañar al público creyendo que somos una bola de tontos al negar lo que la misma ciencia dice. Un ejemplo, entre paréntesis, tu inmunidad natural al virus es del 20 hasta el 30% más eficaz en contra de la primera variante y todas las demás que cualquier vacuna. Esto es un hecho científico comprobado a lo largo de 150 años. Y salen a engañar al público diciéndonos que no voy a decir más. Deshonestidad intelectual y están destruyendo la medicina, destruyendo la ciencia al actuar así. No somos una bola de tontos, son mentirosos. Así de sencillo. A mí no me da miedo. Y hay una bola de expertos, los meros inventores de
de las vacunas que salieron diciendo esto al principio de esta controversia. Bueno, déjalo, Tomás. Yo no estoy en contra de las vacunas. Estoy ilustrando cómo están mintiendo. Peor, no voy a decir. Peor. Peores cosas vienen en el camino con esto. Es falta de honestidad intelectual. Como si hacemos el mismo berrinche en contra de la evolución y en contra de cuántos ejemplos, ¿no? La sabiduría espiritual es lo que nos interesa, porque la sabiduría espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios, el verdadero conocimiento de Dios y el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Esto es la esencia, ¿no?, de la sabiduría espiritual, de conocer a de veras a Dios y de conocer el conocimiento del Santísimo. Proverbios 9 es la inteligencia en su esencia, y este conocimiento del Altísimo es lo que nos da conocimiento de nosotros mismos. Y eso es lo que nos da la capacidad de entrada, de vivir sabiamente, de vivir como Cristo vivió. El argumento de inmediato se vincula con el Evangelio. Cristo es la sabiduría divina en el libro de Proverbios y luego en su encarnación. Cristo es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, ¿no? Cristo es la sabiduría divina. Cristo vivió de manera sabia. Cristo personificó la sabiduría, ¿no?, en tantas formas. Cristo es el camino de la sabiduría. Cristo es en sí mismo. En él, en Colosenses 2, están escondidos todos los tesoros. Todos los tesoros de sabiduría están escondidos en Cristo mismo. Entonces, escuchen bien. Cuando nos acercamos a este asunto de la sabiduría divina y la guianza divina y lo que Santiago nos dice aquí, no debemos perder de vista este tema que vamos a incluir ahora. La Biblia pinta todo esto en la forma más, y eso es lo que a tantos no les gusta en la predicación, ¿no? Algunos van a decir, no, lo que tú acabas de decir sobre la ciencia, sobre la immunology y tu sistema inmunológico y las defensas, ¿no? Si tus defensas te defienden en contra del virus, y vamos a decir que hay 8 elementos en este virus, tu sistema inmunológico te va a defender en contra de 8, no en contra de 1 o 2 como lo hacen las vacunas. Para los que no quieren entenderlo, no hay que decir más, pero los que dicen, no, esto no es algo negro y blanco, están equivocados. Es negro o blanco. Y eso es lo que a tantas personas no les gusta acerca de la palabra de Dios. El error y la mentira son errores y mentiras, salgan de la boca de quien sea. Esto es cómo funciona la sabiduría. La sabiduría, escuchen, económica. ¿A quién no le hace falta esta sabiduría para usar correctamente el dinero? Para administrar como mayordomo los recursos y los gastos. ¿A quién no le hace falta eso? ¿A alguno de nosotros? Los ejemplos. La sabiduría en relación con lo material. El cuidado de tus bienes, tus posesiones, desde casas, coches, aparatos electrodomésticos, todo un paquete. ¿A quién no le hace falta sabiduría para cuidar sus posesiones? Cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de este cuerpo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, no? ¿Cuánta sabiduría nos hace falta para cuidar nuestra salud y nuestros cuerpos, ¿no? Y esto va por muchos caminos. Cuidar este don precioso, ¿no?, de tu cuerpo. Y las personas que no tienen sabiduría en lo económico están por todos lados.
¿no? Una persona me dijo el domingo pasado que me escuchó hace 20 años predicar un sermón sobre la administración de dinero y la división de gastos y cómo delinear y cómo apartar y cómo administrar, y me hizo caso omiso. Estamos 5 o más años después, la persona quebrantada en llanto diciéndome, nunca te hice caso, hermano. A mí hasta me daba vergüenza, estaba tratando de que nadie más nos escuchara. Estaba ahí quebrantado, ñando, diciendo, ahora estoy en quiebra y no tengo nada ni para mis hijos. Como culpa de no haberte hecho caso, pensaban que estaba hablando del mundo gringo. Se burlaban de mí. Las personas que escuchaban esos estudios detallados sobre la administración de dinero, yo estaba sacando los principios de aquí, no eran mis principios. Hicieron caso omiso y siguen en la ruina hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas conocemos así? Que no tienen sabiduría en cuestiones materiales, económicas, cuánto más en lo emocional, en cuanto a sus afectos y sus emociones, ¿no? Y el papel de las emociones y los afectos en la vida. Y las personas que toman decisiones motivadas por alguna emoción, ¿no? Decisiones tomadas en base al amor romántico, caprichoso, no voy a decir más. Decisiones tomadas, y la lista aquí, ¿cuánta sabiduría se requiere? Y decir, no, esto es negro y esto es blanco. No, dice, no, es gris. No, es gris, dicen. Y las personas que no tienen sabiduría en cuanto a la lengua, ¿no? Y créanme, hay una bola de personas aquí, escuchen este comentario que sale de la boca de este predicador y dicen, no, este gringo no tiene sabiduría, no sabe cuándo callarse. No, yo tengo que decir la verdad, que muchas veces a mí no me gusta. Pero en relación con lo que hemos de decir o no, ¿cuándo hemos de callarnos? Todo el libro de Proverbios, ¿cuántas veces habla de este punto? ¿Cuándo hay que frenar la boca? ¿Cuándo hay que ser prudentes? ¿Cuándo es necesario guardar silencio? ¿En cuántos problemas nos hemos metido por falta de sabiduría sobre la lengua, la cual nadie puede domar? La palabra técnica, que requiere una atención y una sabiduría de lo alto para que nuestras palabras cumplan, ¿no?, su propósito en vez de lo contrario en nuestras relaciones interpersonales. Es increíble la falta de sabiduría. Cuanto más en cuestiones, vuelvo a decirlo, éticas, morales, valores. ¿Cuántas personas no tienen sabiduría alguna en estas cosas? Es el mundo en que vivimos. ¿Cuántas personas, de la misma manera, vean su falta de sabiduría en sus metas, en sus sueños, en sus motivos, en sus propósitos? Es una inmadurez total. En todas esas cuestiones importantes de la vida, no tienen sabiduría. Una de las tragedias de nuestro querido México, y es peor en otros lugares en Latinoamérica, tú y yo conocemos una bola de estas personas cuya vida está descompuesta, aún muchas veces en un contexto cristiano. Personas que no pueden poner en orden su vida. Personas que no, y la lista de cosas indebidas, inmaduras, necias que hicieron estas personas en su vida, les han conducido a tener una vida así, ¿no? Y estas personas no pueden poner en orden su vida por su propia falta de sabiduría. No pueden. Y echaron a perder sus vidas tomando decisiones necias, ¿no?
basado en sueños, basado en aspiraciones, basándose en propósitos y motivos equivocados. De igual manera, ¿cuántas personas han echado a perder oportunidades, dones, talentos y capacidades? Todo el asunto echado a perder. No, esta es una persona con talento, esta es una persona con don, es una persona capacitada, es una persona que se con oportunidades de hacer algo productivo con su vida. No, todo lo echó a perder. Y el peor punto, las personas sumamente necias en cuanto a la verdadera condición de sus almas. Más que necias, ¿no? De esa necedad habló Cristo cuántas veces. De personas necias, de personas tontas, que no entiendan su verdadera condición espiritual, su verdadera necesidad espiritual, en donde lo que va de por medio es su alma, en donde su destino eterno es lo que está sobre la mesa. ¿No? Esto lo tengo que dejar. El tiempo se nos fue, estoy mirando el reloj por primera vez y ya no me gusta. Ahora vamos a cerrar este argumento. Ven en Santiago en su capítulo 3, por favor. Santiago 3. Y aquí brincándolo y dejando sobre la mesa otros asuntos. Hay que aterrizar este punto con esta descripción de la verdadera sabiduría, que está encapsulado aquí mucho. ¿No? En Santiago 3 ya estamos, y en el versículo 13, ¿quién es el sabio y avisado entre vosotros? Muestre por su buena conducta, comportamiento, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Esto es nuestro tema. La persona verdaderamente sabia lo va a demostrar por lo que hace con su vida. En síntesis. Y luego la advertencia, y si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos en cuanto a la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es la verdadera, no. Esta sabiduría, vean la descripción, es terrenal. Esta sabiduría es, en la versión antigua, animal. Peor aún, animal, sabiduría animal. ¿Qué sería esa sabiduría? Esa sabiduría, peor aún, no tan solo terrenal, no tan solo animal, sino diabólica. Diabólica. ¿Y cuántas personas toman decisiones en base a esta sabiduría? Terrenal, animal, diabólica. Todos sus conversos están en el texto. Ahí está su definición de la sabiduría. Animal, terrenal, diabólica. Increíble. En donde hay envidia, entre paréntesis, y contención, hay perturbación y toda obra perversa, envidia y amargura, es una de las traducciones. Hay muchas cosas aquí que no nos interesan por el momento. Para llegar al versículo 17, la contraparte, la sabiduría que es de lo alto, que desciende de lo alto. ¿Qué quiere decir eso? La sabiduría de Dios, ¿no? Y aquí viene, si seguimos esto de negro y blanco, o bien o mal, nos dice lo que no es y lo que es esta verdadera sabiduría. Y el tema podría detenernos mucho tiempo, no lo vamos a hacer, no se preocupen, ya tengo que irme. Pudiéramos discutirlo, ¿no? La sabiduría de este mundo, que Dios califica como necedad y locura, estupidez, en 1 Corintios 3. Pudiéramos discutir la sabiduría de Satanás mismo,
Algunos toman esta fórmula terrenal animal diabólico y se lo aplican directamente al diablo en el Edén, presentándose como un animal, una serpiente, ¿no? Frente a Eva, una criatura maravillosa, no la serpiente que nosotros conocemos ahora, ¿no? Esto es después del juicio. No lo vamos a hacer. La descripción, vean, las palabras, cada palabra es un mini sermón. La sabiduría que es de lo alto, vean la lista, y ya lo vamos a dejar. Primeramente, pura. Todo un paquete. Esta sabiduría es algo puro ¿en cuál sentido? En su motivo, libre de pecado, puro, ¿no? Eso es la santidad, la pureza. La verdadera sabiduría consiste de lo que tantos textos dicen en apartarse del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, pero este temor de Jehová, que es la esencia, una y otra vez en Proverbios lo tenemos continuamente el argumento, es apartado del mal, apartado y separado del pecado. Y no vamos a leer la lista de textos, ni es necesario. Entonces, si lo que estoy contemplando hacer, vean, esto es una forma para examinar nuestras decisiones en la vida. ¿Es algo puro? Eso es todo lo anterior con la lista con la cual empezábamos. Me va a edificar, me va a ayudar, me va a transformar. ¿Es algo puro en su motivo y en su resultado? ¿Conduce a la pureza? ¿Sí o no? ¿Me acerca a la meta, lo que decíamos al principio, de la persona que Dios quiere que yo sea? ¿Sí o no? Y luego después, el primer punto es blanco y negro, bien y mal, ¿no? Y muchos al ver que no es el bien lo que están contemplando, ya se acabó, no necesitan más, ya tienen la sabiduría necesaria para tomar la decisión. Pero segundo dice, porque aquí se mete de por medio de lo que yo decía, la sabiduría en todas estas relaciones interpersonales, la sabiduría pacífica, en donde seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12 la regla, hay que seguir lo que contribuye a la paz. En Romanos 14, Hebreos 12, tantos versículos lo dicen. Esta decisión que vamos a tomar en base a esta sabiduría traerá paz. Y comenzando con la paz en nuestra conciencia, como ya lo comentábamos, y resultará en la paz con los demás. Y nosotros entendemos, esto no quiere decir que vamos a negar la verdad para que haya paz. Esto no quiere decir que vamos a hacer lo que sea para que haya paz. No, nada de eso, porque esto no sería puro, esto no sería correcto, esto no sería bueno. El punto anterior. ¿No? Pacífica. Luego la palabra, el tiempo se nos fue, modesta en la versión antigua, gentil en la versión moderna, paciente en otras versiones. Y esto se refiere a una persona que está dispuesta con lo anterior a ser convencida. Es una persona que no está insistiendo en que las cosas sean en conformidad con su voluntad. Es una persona en el contexto de la palabra, en las relaciones interpersonales, inofensiva, no difícil de aguantar, no difícil de soportar. Esa es una persona sabia. Y nosotros lo vemos cuando vemos esas personas conflictivas que pretenden saber y tener mucha sabiduría, no lo son, ni tienen esa supuesta sabiduría. El hecho, si tú eres una persona difícil de aguantar y soportar, no tienes mucha sabiduría. Y si tú tomas decisiones que terminan creando más problemas y conflictos, no eres una persona sabia. Luego la siguiente palabra, benigna, se traduce fácil de persuadir. La mejor traducción para mí es una persona abierta a la razón. Una persona abierta a escuchar y considerar la razón.
objetiva, ¿no? Es una tremenda ilustración, porque lo que va a escuchar es la palabra, la razón que le va a convencer es esta razón. Dios tiene la razón, tú y yo estamos equivocados en mil cosas. Pero dispuesta a seguir, a ser persuadida, eso es lo que la palabra griega significa. Y luego, otra vez, volviendo a las relaciones interpersonales, una persona llena de mansedumbre, ¿no? Una persona llena y se agrega de buenos frutos. Una persona capaz de sentir compasión, capaz de tener misericordia, ¿no? Hacia aquellos que merecen lo contrario. Una persona que no es ganar el debate o tener la razón, no, el amor para con el prójimo va de por medio. Y luego se agrega en la fórmula, en la versión antigua, no juzgadora, que se traduce sin parcialidad, imparcial, sin favoritismos, que no hace su propio partido. La mejor idea es que trata a todos por igual. Trata a todos por igual. No tiene a sus cuates, no tiene su club de fans, no tiene sus amigos o sus súbditos y con ellos se lleva bien y nadie más. No, esta persona es una persona que trata a todos de manera imparcial. ¿Y cuántas veces lo hemos tenido que decir? No hay nada personal en la iglesia de Dios, menos desde el púlpito. Pero todo es personal entre cada persona y Dios, más que personal. Pero la verdadera sabiduría saca de por medio tus intereses, saca de por medio tu ego y tu soberbia y tus propósitos en algo imparcial. ¿Qué tipo de regla? Y luego, sin hipocresía, se traduce no fingida en la versión antigua. A este punto llegaremos en otro estudio. ¿Qué es esto? La gente que sale a manipular, pura hipocresía, para salir con la suya, salen a abusar y a manipular, a aprovecharse, no es nada de eso. Es una persona transparente, es una persona real, es una persona en que lo que tú ves es lo que es esa persona. Que esa persona que es lo que parece ser, sin fingimiento, y aquí está todas las redes sociales en todo el mundo, encapsulados aquí, en donde es su propia red de publicidad y su telenovela y ellos son protagonistas y su club de fans y todo fingido, ¿no? Todo maquillado. No, dice, no hay nada de esto. Por eso llevo tanto tiempo. Te recomiendo otra vez borrar Facebook de tu celular. Te lo vuelvo a decir, ¿no? Y tantas personas se van a arrepentir en un futuro cuando descubran todo lo que han estado haciendo con Facebook y lo que van a hacer. Te lo vuelvo a decir. Y es tu falta de sabiduría lo que te parece como, no, esto es algo tan extremista, hablar así. No, pero si Facebook no es más que una red de espionaje a nivel mundial, que como los chinos y tantos otros ya lo están usando en contra de sus ciudadanos, para poner un rating sobre lo que hacen y no hacen, la censura en Gringolandia, están checando hasta los sitios, las páginas de la derecha o de la izquierda, políticamente hablando, que tú estás frecuentando, los artículos que estás leyendo, y luego salen en Chase Bank diciendo, no, a este cuate le vamos a cancelar todas sus tarjetas de crédito, porque no nos gusta lo que él está haciendo. ¿Cómo es que saben lo que está haciendo? Lo están espiando en Facebook y otros servicios de supuestas redes sociales. A una persona le acaban de encarcelar en los Estados Unidos porque el juez le dijo que tenía que cambiar su ideología. No le gustó este juez de la izquierda, violó todos sus derechos constitucionales. Descubrieron que vio un
Symposium, vio una conferencia sobre el robo de la elección, en donde comprobaron con datos y cifras de cada estado cómo y dónde, en cuál condado robaron la elección anterior. El juez vio que esta persona vio el video, a la cárcel lo mandaron en Gringolandia. Si no me quieren creer, está bien. Gracias a Dios no lo han hecho a ninguno de nosotros en nuestro querido México. Todavía, no. Y ojalá que no. Ya nos estamos desviando aquí del punto. La sabiduría falsa es algo impuro, conflictivo, impaciente, sin misericordia, cruel es la palabra, parcial, lleno de prejuicios y lleno de hipocresía. Para terminar, ¿no? el argumento, lo dejamos. Hay un criterio aquí que tú puedes usar, que no se aplica a todas las cuestiones, no, pero a muchas relaciones interpersonales, sí, para saber qué hacer o no, cómo actuar con sabiduría y cómo tomar decisiones en esas relaciones interpersonales. Ahora vamos a terminar, el tiempo se nos fue, estoy ya más que frustrado, porque lo que nos falta aquí es esto, para concluir el día de hoy. Muchas personas tienen miedo de la guía divina, se llenan de terror. Y en síntesis, consideran con miedo o terror lo que Dios les pudiera conducir a hacer con sus vidas, ¿no? Y el punto es este. Lo que identifican es, hay riesgos en esto, ¿no? Riesgos, ¿no? Así, si no pueden leer mi letra está bien, no me importa. Hay riesgos, hay peligros en esto. Así. El tiempo se nos fue, pero tengo que introducir esto. Vamos a agarrar el hilo de hoy en 8, ¿no? Volvemos a otro asunto que conocemos que está en Santiago para introducir esto. La zona de comodidad, ¿está alguno feliz? No. La zona de incomodidad, ¿está alguno afligido? ¿No? Zona número 1, comodidad. Zona número 2, afligido. Zona número 3, ¿está alguno y la enfermedad en el texto parece ser mortal, fatal, ¿no? Sentencia de muerte, lecho de muerte? Todo el argumento que está en Santiago 5, conocemos los textos, ¿no? Escuchen ahora. La voluntad de Dios para nuestras vidas incluye esto. Porque nos obliga a ejercer nuestra fe. ¿No? Lo comentábamos antes con el tema de hay que saber los hechos y aplicar las promesas de Dios por medio de la fe, aplicar las promesas de Dios a dichos hechos. ¿Se acuerdan, no? Un comentario del domingo pasado. Y aquí es lo mismo. Esta guianza que engendra tanto miedo en nosotros, en una lista de cosas, la gente necia que no lo quiere entender. Procrear hijos, si esto no te dio miedo, si no te llenó de terror, si no considerabas desde una perspectiva cristiana o no cristiana el desastre en que pudieran terminar tus hijos, eres una persona más que necia. Si no te dio miedo aquella noche antes de la boda, si no estabas sudando, si no estabas dando vueltas ahí en la cama, pensando que
Estoy al punto de tomar la mejor decisión de mi vida o la peor decisión de mi vida. Por favor, no. Y hay un enorme riesgo de por medio en muchas decisiones de la vida. Hay peligros. Y Dios no tan solo sabe de esto, sino que Dios mueve las cosas así. Nos saca de la zona de confort, comodidad, paz, tranquilidad, la famosa burbuja, y nos pone en la zona que no nos gusta de aflicción. Y en la medida en que esta aflicción se vuelve grave, nos damos cuenta de que nadie nos puede salvar, nadie nos puede ayudar, salvo Él. Nadie nos puede proteger, salvo Él. ¿No? Llegamos a esas más de 100 gentes amontonadas, nada de flujo de aire. Yo paralizado por terror, ni quería entrar. Yo me quedé ahí a la puerta, mirando y diciendo, traigan un ventilador y abran estas ventanas y hagan esto, aquello y lo otro. Y me sentía así. Hasta que llegamos el lunes o el martes leyendo, creo que era un devocional de Spurgeon o de alguien, en donde comenzaron con que Cristo se acercaba a la persona leprosa y con todas las enfermedades contagiosas, sin miedo, sin temor, sin tomar en cuenta ningún riesgo, cumpliendo con su deber. Y luego la narración de tantos ejemplos y tantos textos, y yo me colapsé como un niño necio, sin sabiduría alguna, preguntándome por qué me sentía así hace 8 días. Estoy preparándome para entrar al mismo lugar, aquí en media hora, ¿no? Ahora con más valor, con más entendimiento. Aquí estoy porque el flujo de aire y no hemos tenido ningún contacto aquí. Esto es una zona de comodidad. Y créanme, a bordo de aviones y tantas cosas, no voy a decir más. No voy a decir más. Dios nos pone en situaciones en las cuales Él es el único que nos puede proteger. Él es el único que puede resolver y solucionar el dilema, el problema. Nadie más. A propósito lo hace. Es una parte de su plan. Ahora, este tema que conocemos lo tenemos que dejar. De esta forma lo vamos a hacer. Estos riesgos se miden en muchas formas, como lo sabemos. Es un tema gigantesco, en donde hay toda una industria que se dedica a medir riesgos, ¿no? De todo tipo, peligros de todo tipo. Por eso existen empresas que se dedican a vender pólizas de seguro en contra de riesgos, en contra de peligros. Todo lo que hacen para vender esos productos está en la palabra miedo. Miedo, ¿no? Había un debate sobre el seguro del pastor Moisés hace 8 días. Yo decía que nosotros les ayudamos a pagar con un pago anual para Moisés y Norma. Yo decía, con tal que caigan, estaban ahí las escaleras de donde bajan de su casa, con tal que hay una caída aquí, les aseguro $500,000 es lo que vamos a pagar para las fracturas. Con un tropezón, ¿no? Con una caída de estas escaleras hacia abajo, ¿no? Yo prefiero pagar $24,000 al seguro, ¿no? Asegurando a los dos por todo un año.
que $500,000. No me querían creer. Estos riesgos, ¿no? Y metido de por medio en los riesgos y los peligros y el miedo, la posibilidad de ganar o perder algo. Y todo el mundo, escuchan, frente a cualquier posible riesgo, prefiere la protección. ¿Alguien no? ¿Alguien nos va a decir que no? Pero este tema comienza, y hay que decirlo antes de terminar, con el tema de entrada, ¿no? Cristo lo anuncia todo el mundo a cambio de tu alma. Así pinta Cristo los riesgos. Y apelando a tu miedo, lo que te dice es, ¿esto no te da miedo? No estamos hablando de una fractura por una caída en las escaleras. Lo que va de por medio es mi alma. ¿Puede haber algún riesgo mayor? ¿Perder tu alma? No. Entonces ningún riesgo es suficiente si lo que va de por medio es tu alma. No. Ninguna recompensa sería un buen trato, honores a cambio, poder a cambio de un puesto de autoridad a cambio de tu alma. Haga su lista, haga el privilegio de mandar a cambio de mi alma. Todos mis sueños cumplidos, todos mis anhelos y a cambio de mi alma. De Cristo cuando dice todo el mundo, todo el dinero en el mundo, hagas tu lista a cambio de mi alma. ¿Sí o no? Y todos los inconversos necios, cuán fuerte la guía divina en este primer punto. Los riesgos se miden así. ¿Qué es lo que se pudiera perder? ¿Qué es lo que se pudiera ganar? La salvación no está en venta, no es algo que se compra, no es algo que se merece, ni siquiera es gracia, pero la salvación y la contraparte, la perdición. Así. ¿No? Para concluir, ¿qué es esto? Este punto entra en vigor en todas las decisiones importantes de la vida. La más importante siendo la de tu salvación. Y con esto hay que concluir de esta manera. Tú y yo estamos expuestos a 1000 riesgos todos los días, a sabiendas o no. Tú y yo somos vulnerables. ¿Cuánto nos ha enseñado esto la pandemia? Tú y yo estamos frente a riesgos posibles, potenciales, reales, que nos pueden perjudicar definitivamente todos los días. Y sin repasar la lista de ejemplos, el único que no está sujeto a estos riesgos, el único que está fuera de cualquier peligro, el único que se burla de todo esto, se llama Dios.
Dios no está sujeto a ningún riesgo, ningún peligro. No, tú y yo sí. Este Dios soberano, absoluto, autónomo, no está sujeto a ningún riesgo. Pero tú y yo sí. Y aquí para concluir, obviamente el riesgo es de tomar decisiones no sabias, lo anterior, y de tomar decisiones motivadas por el miedo de enfrentarnos con algún riesgo. Pero lo sigo diciendo, estamos rodeados de todo tipo de riesgos, todo tipo de peligros, todos los días. Y ahí viene, hicimos una miniserie sobre este tema del miedo y la ansiedad, y la lista de fobias es increíble, la lista de fobias, que es lo mismo. Es lo mismo. Y concluyo con esto. Lo único que podemos hacer es, comenzando con lo más importante, la salvación. ¿No? Y en teoría, tratando con el riesgo más grande, asegurando nuestra salvación, en teoría, ¿no? Se acaban con los demás miedos, se acaban con los demás riesgos. Son pormenores, son, en contraste con la pérdida del alma, son poca cosa, ¿no? Y como el tiempo se nos fue, termino diciéndolo. Lo comentábamos ayer. Ni hemos hablado de los consejeros, como en la muchedumbre de consejeros hay salvación, hay seguridad, hay salud. En Proverbios es más de lo mismo. Ni vamos a darle seguimiento a esto, pero concluyo ilustrándolo con lo que vimos ayer. La gente necia. 20 años de tropas extranjeras en Afganistán y de manera clandestina, oculta, no totalmente por desapercibido, una evangelización. Una evangelización. No masiva y sin embargo suficiente para producir una cosecha de miles de creyentes en Afganistán. Miles de creyentes. Cada uno de estos creyentes sabía de entrada que al convertirse a Cristo, al apostatar del Islam, al decir no a Mahoma y al Corán y todo el paquete no islámico, y sí a la Biblia, y sí al Evangelio, y sí a Cristo como su Salvador y Señor, cada uno de estos miles sabía en qué tipo de riesgos se estaban metiendo. Lo sabían de entrada. Como normalmente a lo largo de la historia del cristianismo, el asunto ha sido así. Nosotros vivimos en esta pequeña época de libertad, de conciencia, de culto, libertad de creencia, ¿no? Libertad religiosa, que es una muy, muy pequeña parte de la historia del cristianismo. Creemos que todavía tenemos libertad de expresión. Sí, la tenemos y nadie nos la puede quitar. Bueno, vamos a discutirlo. 20 años sabiendo que esto pudiera terminar muy mal. Pudiera terminar más que mal. Lo sabían, lo contemplaban.
Algunos, entre comillas, lo profetizaban sin creer que haya profecía hoy en día. Predijeron lo que podría posiblemente suceder. Una retirada de estas tropas que garantizaban hasta cierto punto sus libertades. Y ahora estas mismas personas, sus peores temores, sus peores miedos se están cumpliendo. Y los talibanes andan de casa en casa. Y lo primero que quieren saber es: dame tu celular, déjame entrar con tu código. Y lo primero que buscan es cualquier app en su celular que trae la Biblia. Y si encuentran que en su celular hay una copia de la Biblia en alguna app, incluso Biblias de estudio en su idioma o en inglés, y los van a fusilar al instante. Los van a matar, asesinar, van a entregar sus vidas como mártires. Ah, caramba. Así, así. ¿Esto acaso no lo sabían? Lo sabían. Claro que lo sabían. ¿No? Estos que fueron a registrarse el año pasado, a decir a las autoridades: aquí estamos. Aquí se reúne clandestinamente nuestra congregación. Aquí están los nombres. ¿Acaso no lo sabían? Que esto es lo que podría suceder. Son los mismísimos que hace una semana enviaron a las redes sociales la foto de como un tipo de folleto que querían que todo el mundo viera. Estamos esperando que en un lapso de 2 semanas estaremos cara a cara con Cristo. En su presencia. Y ni hablar de lo demás. De sus hijas que serán raptadas. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Violadas, abusadas, menores de edad, raptadas por hombres de 60, 70 años de edad y convertidas en la próxima esposa, una niña de 12, 13, 15 años de edad. Se bajaron de los aviones en la catástrofe de Biden. Cantidad de hombres pensaban que traían a sus nietas. No, esta niña de 12, 13, no, esta es mi esposa, es lo que decía. Y el cuate más de 60 o 70 años de edad, arrastrándola así. Serán raptadas así muchas de las hijas de estas familias. Sin hablar de lo que van a hacer con los hijos, los niños, los menores de edad, ni hablar. Ah, caramba. ¿A qué decirlo? Algunos de esos les van a obligar a abrir su celular para que puedan tomar videos de su esposa siendo violada. Y hacer clic en la red o chat para que ese video llegue a todos los que están enlazados con ellos. Esa es la verdad. Eso ya está sucediendo. Esos videos están llegando. Y sabiendo todo esto y peor, no voy a decir más cosas. Hicieron un cálculo, analizaron los riesgos
se entregaron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, siguiendo la guía de Dios. Y tú y yo aquí estamos temblando por el virus. Por favor. Gente que piensa, no, ustedes están abusando al realizar un culto público porque hay un tipo de pandemia, hay un peligro de un virus. Que el 99.9% de las personas libran ese virus a nivel mundial. Aquí está un hermano sentado frente a nosotros, el primero aquí que lo libró. Y varios de ustedes. No voy a decir más. Aquí estamos temblando por cosas triviales. Y termino preguntando, ¿a de veras queremos hacer la voluntad de Dios? Lo voy a decir en otra forma, escúchenme. Cada una de esas personas en Afganistán, ¿saben ustedes lo que entienden perfectamente bien? Dios no nos ha tratado mal aquí. Somos los únicos de todas, ¿cuántas generaciones de afganos? ¿Cuántos millones? Y Dios abrió la puerta. Lo vimos ayer, la ira del hombre, trayendo alabanzas a Dios en estos, la ira en contra del terrorismo y las fuerzas armadas y toda la guerra, y de manera clandestina alabanzas a Dios. Es lo que voy a decir. Cada uno de ellos sabe, este Dios ha sido tan bondadoso para con nosotros. Nos ha tratado mejor de la forma en que trató a su propio hijo. Nos ha tratado mejor de la manera en que Él mismo trató con su propio hijo. Cuando Él asumió el papel de fiador, mediador, redentor, sacrificio propiciatorio para pagar y expiar nuestros pecados. Nos ha tratado mejor, muchísimo mejor. Y resulta que cada uno de estos miles, su nombre fue escrito no en el libro de vida, sí, en ese misterioso libro en donde hay una lista de mártires, hay un número fijo. A eso se refiere el Apocalipsis. Nombres escritos en un libro, estos son destinados a entregarse a mí y luego van a dar sus vidas como mis mártires. Es la palabra técnica del griego que quiere decir testigos, que afirman lo que creen, su testimonio, entregando sus vidas. No al estilo de los musulmanes. No se confundan. No, esa religión es falsa. No, estos se entregan al que se entregó por ellos. Entonces termino diciéndolo, ¿qué tipo de miedo? ¿Qué tipo de riesgos? No, tú y yo estamos en México, no estamos en Afganistán. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Ayúdanos a tomarlo muy en serio, entendiendo nuestra necesidad de sabiduría, de guía. Ayúdanos a entender que a la luz de tus misericordias para con nosotros, lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestras vidas y corazones a aquel que se entregó por nosotros.
pidiendo que nuestras vidas sean un sacrificio no muerto, sino vivo, un sacrificio agradable, santo, apartado, consagrado. Para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.